Ok, ahí ven la parte de la pantalla, ¿no? Sí, Francisco. Ok, no sé qué cierra estas. Bueno, el tema principal de hoy es cuánto pesa lo que no se ve. Aquí es una de las cosas, como lo comentamos al inicio, los desperdicios invisibles en la etapa de la preconstrucción y como las decisiones de planeación determinan un verdadero retorno de la inversión en el proyecto. Eh, Esto sí, pues son cosas que a veces nosotros no vemos dentro del proyecto. Y estos desperdicios que lo consideramos invisibles, que inician antes de la construcción, pues son los que más impactan y nos pegan dentro de tiempo y costo del proyecto, ¿no? Estos desperdicios invisibles, pues el verdadero impacto ocurre antes de la obra, como lo estaba comentando. Suele asociarse el desperdicio únicamente con el material sobrante que termina en los contenedores de basura. Sin embargo, el impacto financiero más dañino se orquesta mediante ediciones de escritorio en predicciones de producción. Un error aquí destruye la rentabilidad del proyecto antes de mover cualquier tierra. De esto, ¿a qué me refiero? Cuando hablamos de desperdicio, pues normalmente pensamos en escombro, material roto, sobrantes, acero, etcétera, ¿no? Pero no quiero demostrarles algo muy diferente, que el desperdicio más caro nunca llega al contenedor. Esto ocurre antes de que iniciemos el proyecto, la obra, y, y eso pues puede ser dentro de frente de la computadora. ¿A qué me refiero con esto? Que al momento de estar haciendo el diseño, el proyecto, pues desde ahí, si no realicemos las cosas adecuadamente o diseñadas a detalle, pues y omitirlas, es donde podemos generar ese desperdicio invisible que estamos mencionando en base a este tema, ¿no? Les quiero hacer una pregunta y sé, ¿quién de ustedes o quién cree que el proyecto empieza cuando llega la maquinaria? Yo creo que nadie va a pensar que eso eso es realmente lo que sucede, ¿no? Realmente empieza cuando alguien dibuja dentro del proyecto, de la unidad del cliente, del diseño, de esa parte es donde va a iniciar la parte realmente del verdadero impacto que ocurre antes de la obra, ¿no? Los ocho, aquí dentro de los desperdicios, dentro de la metodología también de Lean Construction, existen 8 desperdicios, ¿no? Dentro de esos desperdicios están los down, que son en esas tres abreviaciones, ¿no? Que son defectos, sobreproducción y espera, ¿no? Los defectos, pues tenemos errores en diseño y planos mal coordinados. La otra sería la sobreproducción, detallar ingenierías innecesarias y tempranas. Por ejemplo, y digo, ahorita les doy el ejemplo. En la espera también, equipos parados por falta de definiciones. Si vemos toda esa parte dentro de los desperdicios invisibles, en este parte inicial, pues a veces tenemos estos materiales sobrantes nos generan a veces retrabajos, demoras. Los desperdicios invisibles también van a ser por mala planeación, malas decisiones, errores de diseño, falta de coordinación. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En un hospital, por ejemplo, que costó más o menos 250 millones, el ingeniero nos olvidó revisar las interferencias, que muchos, yo creo que a lo mejor de los que están aquí, les ha tocado parte de la obra, las interferencias de los ductos de HVAC con la estructura. Y eso nos genera dentro de la obra, pues, que se dan cuenta en el momento, ¿no? No lo revisaron previo antes de iniciar la construcción y esto pues, nos va a generar pues, son retrabajos o retrasos y esto impacta muchísimo dentro del proyecto, ¿no? ¿Cuál es, qué es lo que va a generar ese tipo de desperdicio? Pues o vas a demoler o van a cambiar parte de las rutas o van a generar nuevos planos y esto pues ya va a generar un costo grandemente dentro del proyecto y si nos fijamos, este desperdicio ocurrió pues, 6 meses o 8 meses antes de empezar a construir. Entonces, es muy importante revisar parte también de este proyecto, ¿no?
La otra parte también del que tenemos, que hablamos aquí en NTI, que es el talento no utilizado, el transporte, inventario, ignora la experiencia constructiva previa, el transporte, triangulaciones infinitas de correos y archivos pesados, inventario, información y planos estancados en firmas. El ME son movimientos, juntas eternas sin agenda clara o búsqueda caótica, procesamientos extra, sobre diseño y análisis detallado de partidas irrelevantes. De esto a lo que voy es sumamente importante revisar el proyecto, pues básicamente desde un inicio, para evitar todo ese tipo pues, de consecuencias que ya nos generan un caos dentro de la obra, porque al final de cuentas, todos esos desperdicios invisibles siempre van a repercutir en la obra, ¿no? Y eso es lo que debemos de evitar antes de que llegue el tren de este proyecto hacia la obra, pues ya tenemos que de tener definido grandemente todas sus partes de definiciones de los conceptos y el diseño establecido, ¿no? Para evitarlos, ¿no? Aquí, dentro de, si voy rápido me dicen, ¿no? Y la otra es comentarles, ahorita les voy a explicar cada uno de los desperdicios, de cada uno puntualmente, ¿no? Para veros un poco más de claridad o a qué se refiere cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, ahorita de lo que les comentaba de los desperdicios que vi en forma que les mencioné de manera teórica, mi recomendación es hacer una tabla donde pues ahí expongan los que implementen o que establezcan los defectos. Por ejemplo, el plan estructural pues es incompatible. Una sobreproducción, diseñar alimentos que nunca se construyeron. Todo eso formularlo en una tabla previo, ¿no? Para que eso les va a ayudar a poder detectar todo ese tipo de desperdicios previos a la obra. También en la misma tabla pues pueden poner las esperas. La espera también es parte del desperdicio, donde están los permisos detenidos o permisos que no se gestionaron en tiempo. El talento, no escuchar muchas veces al residente. El residente trae una experiencia, pero a veces el ego nos gana y no le damos su punto de vista que está mencionando, donde ya está detectando varios detalles antes de iniciar el proyecto, ¿no? Transporte, mover información entre 20 correos. Muchas veces generamos tanta información o mandamos correos, pero eso confunde y el confundir, pues se pierde la gente y ya no sabes ni por dónde va la información de la que se están realizando los cambios. Entonces, es importante que aquí pues, lleven una secuencia de un mismo correo del tema, que se vaya haciendo la secuencia para que todo en ese mismo historial pues, se vea cómo ha sido la parte de los cambios dentro de esa información, ¿no? El inventario, pues aquí dentro de esta tabla pueden formar los planos esperados, los planos que a veces están esperando en aprobación, a veces el cliente no los ha firmado, falta alguna definición y entonces en esa espera, pues eso también genera un retraso y ese retraso pues es lo que también llamamos aquí como un desperdicio, ¿no? Movimiento, a veces tenemos reuniones sin acuerdos y muchos de aquí de los que están aquí presentes pues han tenido reuniones que muchas veces se les ocurrió al superintendente por un error que detectó o quiere informar algo que en ese momento vio, pues invoca una junta sin previa agenda, sin una secuencia ni tiempo, entonces eso también va a generar pues un desperdicio, ¿no? Les va a quitar tiempo al personal para la ejecución, o pues una información, un tiempo de una junta que no va a tener nada positivo, ¿no? Y el procesamiento sobre diseñar dicen, aquí podría ser sobre diseñar una cimentación. Muchas veces accedemos en este tipo de información, tenemos que ser más precisa para poder generar todo ese tipo de informaciones específicas y claras, ¿no? Vamos a recorrer ahorita para que pueda ser más claro
esta información que le estoy comentando, pues ver cada uno de los puntos puntuales, ¿no? De los 8 desperdicios que se llevan a cabo aquí en la metodología de Lean Construction, ¿no? Uno, pues es la espera, el talento subutilizado, ¿no? Permítame aquí nada más que es parte de lo que ahorita les acabo de comentar, ¿no? La espera es el gap financiero, ¿no? ¿Por qué? Porque pues aquí es donde impacta gran parte de lo desperdicio, digo, del retraso, desperdicio, perdón, disculpen. Dice, parálisis de permisos, no anticipar la terminología ambiental y de uso de suelo paraliza costosa maquinaria en sitio, ¿no? Muchas veces pues, no anticipamos esto y los permisos están parados y ya nosotros estamos con la secuencia del programa, el programa de obra y eso nos está generando que ya pues, el programa nos indicó que en esa semana deberíamos de empezar con la excavación. Resulta que no tenemos pues, ni siquiera los permisos y eso pues, nos va a generar un retraso, ¿no? En definición del kickoff, eso quiere decir que en los retrasos permanentes intentar resolver la brecha conceptual tardíamente, ¿no? Aquí a veces pues, no tenemos la información necesaria o no la tenemos de una forma relevante, ¿no? La trampa de lead time, dice, postergar compras críticas provocando paros o fletes urgentes sumamente costosos, ¿no? Entonces, aquí muchas veces el definir, postergar los de compra, por tener a lo mejor pues un ahorro dentro del proyecto, pues postergan mucho esas compras y el postergarla pues, genera un gran retraso en el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Pues ya no se inicia la actividad y si le sumamos que ese día tenía que ser con excavación, pues está la maquinaria nos va a generar costo y obviamente el personal, ¿no? El talento, ignorar la experiencia. A veces tenemos mucha gente con experiencia, pero a veces el ego nos gana dependiendo de la jerarquía con la que estemos llevando el proyecto, pues no ignoramos esa parte, ¿no? En la mesa operativa dice repetir de forma crónica errores de estimación ya solventados en proyectos anteriores, ¿no? Entonces ya sabíamos que en el proyecto anterior teníamos una situación de y un error crítico. eh, Muchas veces ha tocado aquí, por ejemplo, hay residentes que les ha tocado una continuidad del mismo proyecto y han detectado que en esos proyectos, pues, el diseño genera los mismos errores. Entonces, a veces ellos levantan la mano, pues, que lo volvieron a indicar y eso va a generar pues, un retrabajo o una consecuencia dentro del proyecto, ¿no? Entonces, esto es importante tomarlos en cuenta, ¿no? Todo ese tipo de errores cuando ya se realizaron en otro proyecto y corregirlos si viene un proyecto similar a este, ¿no? Los contratos unilaterales, elegir subcontratistas puramente por costos, sin validación, dice, por personal técnico de campo. Aquí, ¿qué pasa? Muchas veces compras por el tema de costo que salió más económico, y más práctico por tenerlo a la mano, pues generan un contrato y resulta que este contratista pues no tiene el flujo económico ni la infraestructura. El personal pues, no está altamente calificado para este tipo de proyectos. Ellos sí, digo, ahí muchas veces separan la palomita de que decir que hubo un ahorro en costos, pero aquí muchas veces donde repercute, y muchos de los que están aquí, que están en obras, pues se han dado cuenta que viene y afecta grandemente este tipo de situaciones en el proyecto, ¿no? Siguiente lámina. Bueno, aquí les quisiera dar un ejemplo de los defectos de efectos y sobreproducción, ¿no? ¿A qué me refiero en esto?
Por ejemplo, muchas veces los planos arquitectónicos, pues viene una puerta a veces de 90 centímetros, cuando a lo mejor no era de 90, era de 1,20, o la puerta no debía estar ubicada en ese punto. ¿Por qué? Porque a veces el plano estructural pues consideró ahí que va, digo, por el tema de la estructura, consideró que ahí va a ir una columna, justamente donde va la puerta. Y nos ha tocado muchos que hemos estado en obra, cuando no se revisa el proyecto previo, y nada más, y te das cuenta cuando vas a ejecutar que ahí está una columna donde va a ir la puerta, ¿no? Entonces eso te genera hacer cambios en parte del proyecto, y esos tipos de cambios pues nos va a generar pues, también ya un tiempo o retraso en la obra, y obviamente pues esos retrabajos van a generar costo, ¿no? Como resultado de todo esto, pues también impacta en el cambio puede ser del acero, de la columna, del concreto, si es una muro de lámina, todo eso impacta, ¿no? Entonces, son situaciones que tenemos que tener muy en cuenta al momento de ejecutar con este tipo de desperdicios, ¿no? Otro, por ejemplo, muchas veces que les ha tocado, ¿no? Pienso yo a ustedes, cuando están en el proyecto, el cliente cambia por ejemplo, cambia los baños cuando ya estaban ya cuantificados. Entonces, ¿eso qué va a generar? Pues una reingeniería dentro de las instalaciones, y esto va a generar un contratiempo dentro del proyecto, un retraso y sobre todo pues un costo, ¿no? Porque el personal pues ya estaba ahí también para ejecutar las actividades a realizarse en este caso, ¿no? Permítame un momentito que no considera el tema de la batería. Francisco, Mande. ahorita en lo que conectas la batería, rápidamente quiero comentar algo, Sí, dime. que está buenísimo el tema y no sé si los aquí presentes quisieran compartir sus celulares o bueno, o contactarme y los incluimos en el chat de las comunidades de prácticas, porque precisamente no se trata de hablar de todos los errores de diseño o de todos los, como señalando, sino más bien qué cosas poner atención para no perder dinero por ahí, ¿verdad? Entonces, ahí estar todos en el chat de la comunidad del WhatsApp, tenemos un WhatsApp, incluirse y que compartamos, oye, existe esta aplicación que ayuda a cuantificar los planos. Ahora con la IA hay tantas ayudas, ¿no? A cuantificar los planos, y eso no quita que un ojo rápido vea que pueda estar mal, como las interferencias, la estructura con las instalaciones, etcétera, ¿no? O que, oigan, existe esta solución para revisar o hacer rápido un calendario de qué me ha funcionado mejor en las compras, ¿no? Porque luego estás empezando el proyecto y ya te quieren entregar un montón de material que porque lo compraron muy barato. O sea, no es como que lo que nos duele a los de construcción, sino son las realidades, y vamos precisamente, este es el foro en donde queremos hacer comunidad para ver cómo mejorar. Así es, si alguien tiene una duda, una pregunta, digo, y que les ha pasado el proyecto, pues, digo, coméntelo y ver aquí cómo se trata y se resuelven ese tipo de situaciones, ¿no? En los proyectos, usando con esta metodología, ¿no? Bueno, si no tienen preguntas o si quieren preguntar al final, digo, con toda confianza háganlo, ¿no? Dentro aquí, mira, de la se- del esquema aquí, de la espera, digo, dentro del este desperdicio del talento subutilizado. Muchas veces aquí también nos referimos, y ahorita ya comenté aquí parte de la teoría, pero muchas veces aquí lo que nos referimos, por ejemplo, a veces tenemos un acero que tarda 14 semanas en llegar, pues todavía nadie lo ha comprado, la obra ya, el programa te está diciendo que tienes que arrancar, y la obra está en espera, la grúa ya llegó, y eso va a costar pues, miles de pesos, ¿no? Y también el personal va a costar un costo. Entonces,
Tienes que ser muy precisos y por eso es importante dentro de todo esto tener primero una planeación. Tenemos el programa de obra, ¿no? Que nos esquematiza pues toda la parte de los tiempos de la ejecución, de inicio a fin y qué actividades se van a ir llevando de manera calendarizada. Pero más sin embargo, tenemos que hacer una planeación previa mucho antes para poder predecir que las cosas ya estén en este caso, por ejemplo, compradas, porque si no tenemos una compra programada y el programa sigue caminando, entonces van a tener esos tipos de consecuencias que nos van a generar costo, ¿no? El- hablando también del talento, pues es ignorar la experiencia. Muchas veces, ¿a qué nos referimos? Con la amnesia operativa, repetir de forma crónica errores de estimación ya solventados en proyectos anteriores, contratos unilaterales, como ahorita lo comentaba. Y esto puede referirse, por ejemplo, a un ejemplo, por ejemplo, muchas veces el presidente les dice que esto no cabe, pues no cabe esa maniobra. A veces, muchas veces nadie lo escucha, ¿no? Cuando te hace este comentario el residente. Y 3 meses después o 4, cuando ya se va a ejecutar la obra, o se conforme que, o fíjate que el residente tenía razón, pero pues ya no hay una solución. Lo único que la solución es que va a generar mayor costo y tiempo que les van a quitar, porque pues se van a resolver esas medidas urgentes que muchas veces también genera tiempo extra, ¿no? Entonces, hay que conocer bien el programa para evitar todo ese tipo de, de situaciones, ¿no? Que afectan muchísimo al proyecto, ¿no? Transporte e inventario, ¿no? El transporte es la planificación logística, costos ocultos de entrega, a veces aquí que nos referimos, omitir costos de flete, maniobras complejas de descarga en las cotizaciones iniciales. Ignorar, dice, proveeduría local, especificar materiales extranjeros expuestos a riesgos de aduanas y logística. Omitir visita al sitio, proyectar rendimientos reales sin conocer la topografía, accesos y horarios de zona. Aquí es muy importante que es considerar una planeación previa. O sea, tenemos ya un programa de obra, pero el programa muchas veces estamos esperando que se inicie la actividad. Cuando eso es un error, esperar a que se inicie la actividad. Tenemos que hacer una planeación previa para ver si nos va a generar algún costo oculto que no tenemos, que habíamos ignorado. Muchas veces también las especificaciones de los materiales, pues nosotros pensábamos que era de block y resulta que era de ladrillo, digo, dándoles un ejemplo. Y muchas veces pasa, No O sé, sea, ya no me acuerdo cómo era. mande. Sí, adelante. Muy clarita. No, se me hace que no es clarito. Escucho muy bajito, ¿eh? Creo que alguien tenía abierto el micrófono, Francisco, ¿no? Ok. Sí, dime, ¿quién abrió el micrófono por ahí? Si alguien tenía una duda. No, Francisco, como que se le abrió el micrófono a alguien por accidente. Ah, ok. Ajá, Entonces seguimos aquí sí. con este tema. Bueno, esto es una de las partes importantes. El transporte si no se tiene bien planificado, pues eso nos va a generar ya retrasos, una mala logística y eso pues también otra vez vuelve a generar el costo, ¿no? Todos, si se fijan en todos esos desperdicios, pues genera afectaciones tanto en costo y en tiempo, ¿no? Y es obviamente, pues aparte de esto, pues podemos tener el riesgo de tener sanciones, ¿no? Entonces es importante tener la planeación previa y revisar el proyecto antes de ejecutarlo, ¿no? En el transporte, por ejemplo, muchas veces el mover los materiales es mover información. Por ejemplo, el plano, por ejemplo, el arquitecto, el coordinador, el supervisor, todos tienen que estar eh, involucrados para ese tipo de maniobra,
Por ejemplo, muchas veces el transporte, cuando llega a obra, por ejemplo, muchas veces dicen uno, ¿sabes qué? ¿Dónde vamos a descargar el material? Ahí tenemos que ser ya previos antes de que llegue el material, dónde lo van a ubicar para que sea un tipo de encadenamiento en producción, ¿no? Recordemos que la obra también es una producción, ¿no? También lleva un proceso, lleva una cadena. Quizás no la van a ver como una maquila, pero al momento de construir nosotros también maquilamos, ¿no? Entonces tenemos que tener ese enfoque de proceso. ¿Y eso a qué me refiero? A que cuando llegue el material lo tengan de manera ubicada, de que sea fácil el, el acceso, que quede cerca del área donde van a ustedes a ejecutar el trabajo. No va a ser que llegue el material, por ejemplo, llegó Block, resulta que están en el eje uno en el caso de ser una nave industrial, y nada más va y las oficinas van a estar en el eje 14, 20 y tantos. Imagínense el tiempo que vayan a realizar ese retrabajo, el tiempo de esa doble maniobra, de volverlo a mover hasta el sitio donde van a ejecutarlo. Entonces, es importante de tener ya previstos dónde van a descargar los materiales, ¿no? El inventario. Muchas veces aquí en esta parte del inventario es el limbo de las autorizaciones, planos y cálculos acumulando días de espera, detienen compras competitivas, planos solo para cotización. Entonces, esto nos generan cientos de horas invertidas, dice, en ubicaciones sobre borradores no congelados, dice que quedan obsoletos. Y sí, digo, ciertamente, pues muchos también nos ha pasado que quedan ese tipo de situaciones en este tipo de desperdicio, ese inventario. Por ejemplo, a veces están trabajando con un plano de la versión 18 cuando ya estamos en la 22. Pues imagínense el error que pudieran cometer en no estar generando, o sobre todo en los inventarios, pues van a solicitar un material que ya no, digo, que tienen un material en obra, y con ese cambio les van a solicitar un nuevo material. Entonces posiblemente puedan duplicar o generar compras de más, ¿no? Entonces, es muy importante documentar, y aquí pues hay que firmar todo ese tipo de cambios. Mientras tanto, pues las compras se detienen, las cuantificaciones otra vez, pues se detiene la programación, se detiene, y todo eso repercute en la empresa y se le espera por un documento. Entonces, es sumamente importante revisar. Si se fijan en todos esos puntos que hemos estado viendo, son revisiones previas, ¿no? Antes de arrancar el proyecto, para evitar todo ese tipo de desperdicio, ¿no? Por eso, en un principio, el tema es los desperdicios invisibles, ¿no? Si no lo leemos previo antes, no revisamos los proyectos, si hay alguna interferencia, si hay cambios antes, entonces eso se va a convertir en un desperdicio invisible, ¿no? Porque no lo vamos a ver hasta que estemos ejecutando, que ahí sí nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, ay, híjole, aquí no iba tubería, la debimos de haber cambiado, porque interfiere con la estructura, interfiere con en el muro más si tenemos un muro de top que no consideramos que al hacer el vano de la ventana, pues eso nos va a generar un retrabajo para poder meter un sacabocado y hacer ese tipo de pasos a través de los muros, ¿no? Entonces, es esto que nos referimos a desperdicios invisibles, es que tenemos que ser previos, ¿no? Mucho antes de iniciar el proyecto, revisarlo, levantar la mano, hacer los cambios, proponerlos, y que sea lo mayor posiblemente preciso para esa ejecución, y sobre todo, pues que vengan con los permisos, que vengan firmados y autorizados, ¿no? Los proyectos, ¿no? La recomendación, pues no ejecuten este, proyectos con planos no autorizados, ¿no?
Los únicos autorizados que se van a realizar en base al proyecto y al presupuesto, pues ya están revisados y tienen que estar ya firmados para construcción, ¿no? Movimientos y procesamiento, ¿no? ¿A qué nos referimos a estos movimientos, reuniones y contrarresultados? Muchas veces pues tenemos la que le llamamos la juntitis crónica, ¿no? Equipos atrapados en sala de juntas de seguimiento, impidiendo el análisis técnico, ¿no? Y a muchos, pues, ¿cuántos nos ha pasado ese tipo también de movimientos innecesarios, ¿no? Costo de trabajos nocturnos, saturación diurna y se desplaza el diseño de valor a las horas de fatiga, dice, elevando errores humanos fatales. Muchas veces sí decimos, hay que darlo con todo y pues hay que trabajar las horas extra y todo lo demás, pero muchas veces por no prever y revisar eh, este tipo de desperdicio anticipadamente, pues nos generan ese tipo de situaciones urgentes y pues que obviamente agotan al personal y obviamente pues eso también va a generar errores, ¿no? Muchas veces también aquí en el movimiento a veces generamos 5 reuniones y de las 5 reuniones a veces ninguna sale con ninguna decisión. Al final dice, pues sale otra reunión y eso ocurre pues casi todos los días. Entonces eso también nos genera un desperdicio, no hay ningún provecho en ese tipo de situaciones, ¿no? También en el procesamiento extra dice que es parte, que es el sobrediseño, dice falta de definición de encargo, dice al no firmar el alcance con claridad, ingeniería opta por curarse de salud. A muchos ya por allá les cayó el 20, ¿no? Con este tema. Factores de seguridad excesivos, terracerías y estructuras excedidas inflan el presupuesto y al final dice regalan la licitación. Pues sí, porque pues ya no lo consideraron estos factores, ¿no? Y por ejemplo, el diseñar zapatos para soportar, por ejemplo, 600 toneladas, cuando la carga real era de 300 toneladas, estamos teniendo un procesamiento extra. ¿Por qué le aumentamos si eso no es lo que estamos requiriendo, ¿no? Y eso es, el resultado, pues, esos 40 toneladas extras de acero en este caso, pues sería más concreto, mayor costo y no agrega ningún valor, ¿no? Entonces, es sumamente importante revisar el proyecto, ¿no? Póliza de ROI, ¿no? Aquí, esto fíjense que es esta parte de la póliza dice, ¿cuánto pesa lo que no se ve? Porque pues esta parte de esos recursos pues son los que van a impactar al final de cuentas en el cliente y eso pues ya repercute grandemente en nuestra credibilidad y realmente la calidad con la que nos están contratando, ¿no? Dice, el impacto real de los desperdicios, dice, en la etapa de preconstrucción equivale al margen completo, dice el proyecto. Un simple error de cuantificación congela el capital de trabajo innecesariamente o frena la operación, forzando costosas compras de emergencia. Y sí sucede, sí, varias veces, cuando no consideramos y no hicimos una cuantificación correcta, no la volvemos a revisar, pues ahí falta que estás ejecutando la obra y fíjate que van a colar la zapata en la siguiente semana, pero fíjate que ya se acabó el acero. O el concreto ya no les alcanzó porque la orden de compra pues ya era lo que sabían cuantificar. Resulta que el error cuantificaron de menos en el proyecto. Entonces, hacer una recuantificación y corregir este error pues va a generar tiempo, retrabajo y sobre todo costo, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos dibujar de manera algo sencillo, refiriéndome a este tema. Si ustedes visualizan, ahorita porque no lo puedo dibujar aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos un proyecto de 100 millones en ingresos y 10 millones de utilidad esperada, pues aquí podemos, en base a estos tipos de desperdicios, pues podemos numerar de uno a dos, tres tipos de errores que al final nos va a repercutir pues en la utilidad esperada, ¿no? Si tenías pensado que ibas a tener 10 millones de utilidad, pues si un error te va a tener un costo de 1 millón, otro error te costa medio millón,
un error 3 de desperdicios por no visualizar ese tipo de situaciones, pues va a impactar grandemente también en la utilidad, ¿no? Y al final de cuenta, pues también puede afectar en, pues que el proyecto no se pueda lograr, ¿no? Por falta de recursos. Entonces es importante definir y que revisen parte del proyecto, ¿no? Y las cuantificaciones, por revisarlas varias veces para que todo este volumen sea realmente relevante en el proyecto, ¿no? Y que no tengan consecuencias de mayor o menor volumen en el proyecto, ¿no? Y aquí el mensaje que les comento es, pues no se perdió el dinero, se perdió la utilidad, que eso es mucho peor de lo que se puede considerar en un proyecto, ¿no? Y esto es lo que nosotros estamos tratando de evitar y de analizar los desperdicios. Todos, si se fijan, esos 8 que acabamos de ver, pues son realmente importantes. No nomás el uno ni el 2. O sea, realmente todos son importantes porque van a tener un impacto relevante económico, ¿no? Aquí lo que voy a explicarle de las 3 herencias, dices que ahorita vamos a ver con el remate financiero. De las 3 herencias malditas, dice del departamento comercial que destruyen sistemáticamente el margen operativo del constructor. Pues, ¿a qué nos referimos las 3 herencias? Dices, voy a ponerles un ejemplo del el Ferrari, ¿no? Ahí estará María ahí comentando, ¿no? Pero esto es otro tipo de ejemplo, ¿no? Vendimos un Ferrari y el cliente necesitaba un pick-up. O sea, a veces vendemos una idea queriendo dar ese plus al cliente, cuando tenemos que saber que tenemos aquí nosotros un alcance. Y ese alcance es el que tenemos que respetar. Si queremos hacer una mejora en la ingeniería, pues, eso lleva un proceso, ¿no? Hay que hacer una orden de cambio autorizada para poder realizar y dar una mejora. Pero esa mejora tiene que ser autorizada. Si no está autorizada y ustedes quieren manejar algo mucho mayor a lo que está dentro del alcance, pues aquí vamos a tener este tipo de efecto, ¿no? Otro, por ejemplo, el que le llamamos el presupuesto mágico, ¿no? Muchas veces no analizamos el RFP. ¿Y qué pasa aquí cuando no revisamos bien o no realizamos esa parte del RFP bien detallado? Pues la utilidad desaparece. ¿Por qué? Porque muchas veces os mandas cotizar ahí una actividad a un contratista, peor si aún mandas el puro proyecto para cotizarlo, pues el contratista uno te va a cotizar con el criterio con el que está leyendo e interpretando el plano. Contratista 2 va a ser lo mismo y el 3 va a ser lo mismo. A final de cuentas no vas a poder descifrar ni poder definir quién es el que tiene realmente el mejor margen y la mejor calidad que te va a entregar hacia el proyecto, ¿no? Entonces, es importante analizar y presentar un RFP bien detallado, ¿no? Otra de las situaciones que a veces le llamamos eh, plazos fin de fantasía, ¿no? Muchas veces prometemos que el proyecto, por quererlo ganar, pues le decimos que vamos a terminarlo en 6 meses, cuando realmente pues eran más, ¿no? Entonces tenemos que ser muy sinceros y honestos cuando realmente hagamos un proyecto. El ganarlo no quiere decir que tengamos que prometer cosas que no podamos cumplir. Muchas veces eso impacta tanto en la credibilidad, muchas veces podemos perder, aparte de los desperdicios, en pérdidas, pues podemos perder el cliente, ¿no? Entonces, es importante ser honestos para tener esa credibilidad. Y muchas veces, si el cliente puede entender muy bien cuando le explicas realmente el tiempo, honestamente, del tiempo con el proyecto que se va a ejecutar, ¿no? Porque al final, pues la obra termina pagando horas extras o tiempos indefinidos, ¿no? Me quiero otra lámina.
Ahorita como que les acabo de definir, pues esta es parte de las tres herencias, ¿no? Y la regla de oro, dice, es las obras ya no se ganan o se pierden en campo, se ganan o se pierden en el escritorio. Cada hora dice en preconstrucción no es un costo administrativo, es una póliza de seguro que asegura, dice, que el margen del proyecto en papel llegue al banco, dice. Y esto pues realmente, pues sí, quédenselo grabado porque, y etiquétenlo bien este comentario, ¿no? Es una regla de oro bastante importante. Porque, por ejemplo, pues no construimos edificios, construimos decisiones, que eso es realmente lo importante cuando nosotros vamos a realizar un proyecto. O sea, confundimos esa parte, ¿no? Somos constructores, pero aquí lo importante para un proyecto que sea exitoso, pues nosotros construimos decisiones, ¿no? Y decisiones muy precisas, ¿no? Y las decisiones las tomamos antes de ejecutar la obra para evitar todos esos desperdicios invisibles que después nos repercuten en costos que lamentablemente pues vienen afectando grandemente tanto a la empresa como junto con el cliente, ¿no? Y aquí pues para cerrar, digo, prácticamente pues se fue rápido aquí este tema. Pues ¿cuáles desperdicios creen que ustedes, digo, les hago la pregunta, cueste más en su empresa, en cada uno de ustedes? No sé si alguien quiera comentar. Por ejemplo, Alguien. yo voy a lanzar un ejemplo, cosas que pasan, ¿no? Eh, no se cuantificó, ahorita decías de cuantificar, se estimó porque clásico que al principio están unos planos que no son los definitivos, cuando estás cotizando, cuando estás haciendo un presupuesto paramétrico, pues no tienes los definitivos. Y se cargan en el presupuesto, no sé, 200 toneladas, por decir un número, ¿no? 200 toneladas de acero de refuerzo y ya se compraron, pero resulta que en el seguir de que se va madurando el proyecto, se alcanzó una optimización y así se hace la requisición y la compra, pues ahí hay un desperdicio. Entonces, todo cuenta, todo tenemos que checar, todo tenemos que revisar. Ese es un punto bien importante. Y no, y repito, ¿no? Es tarea de todos ayudar desde que se está cotizando el proyecto. Así es, eso es muy importante. O sea, muchas veces, María, pues como tú comentas, o sea, a veces no nos damos cuenta y eso cómo repercute, ¿no? Y afecta al proyecto, ¿no? Entonces, de aquí, digo, no sé si alguien más o fui rápido o no muy claro, si alguien de los desperdicios de los que vimos creen que les haya costado más en su empresa, ¿no? Que hayan visto, porque muchos, digo, créeme que de los ocho, dos, tres o cuatro ya les ha tocado y les ha impactado grandemente pues una afectación económica en sus proyectos, ¿no? O en la empresa. No sé si alguien quiera compartir alguna situación que les haya pasado con alguno de estos desperdicios, ¿no? Adelante, Marla, y después Josué. Gracias, gracias, buenas tardes. Mm, en una ocasión, en uno de los proyectos con respecto al desperdicio de talento, nos tocó que se trabaja regularmente con una empresa para el lisaje de muros. Ahora sí que con los que conocemos, que trabajamos, que sabemos que trabajan bien, que traen los equipos, etcétera. Para este proyecto en específico, por alguna razón que no fue muy clara, se contrata una empresa que pues ya después supimos que, como comentaba a lo largo de la presentación, por cuestión económica se decide irnos con este otro contratista para realizar el lisaje de muros. Al enterarnos del contratista, se busca la manera de cambiar
al viejo conocido, ahora sí que como le dicen, pero se niegan por parte de compras. Cuando comenzamos izajes de muros, llega la grúa que no era la que tenía las capacidades, era una grúa con un personal que no sabía maniobrar y terminamos contratando a la otra empresa para que las dos trabajaran a la par y lograr terminar el izaje de muros en tiempo y forma. Aunado a esto, o sea, como cereza del pastel, la grúa que se contrató al principio tuvo un conato de incendio. O sea, fue una receta para todo lo malo que te puede pasar. Y como comenta, o sea, ya había un conocimiento previo de la parte del líder, del súper, de residentes, y no se tomó el valor adecuado a estas opiniones para tomar una decisión y que al final de cuentas tuvimos que pagar el costo que nos había dado el otro contratista, más el costo extra del contratista que no funcionó al final de cuentas. Ese es uno de los ejemplos que más me ha tocado, o sea, que cuando lo vivimos fue como que, ¿por qué? ¿Por qué permitimos que llegáramos a este punto, no? Sería todo. Yes. No, y gracias por compartir, Marla. Es un buen punto y muchas veces, pues sí, hay veces esta situación eh, pues generan estos tipos de consecuencias, porque cuánto no les habrá costado el retraso, la falta del operador con la capacitación, digo que no estaba capacitado y posiblemente pudieran haber tenido y que gracias a Dios pues no lo tuvieron, pues algún accidente drástico, ¿no? Entonces, por eso es muy importante considerar ese tipo de 8 elementos de desperdicio y revisarlo previamente, ¿no? A veces compras, eh, como ahorita lo comentaba, ¿no? También el espera y el talento, hay que saber escuchar también al talento que tenemos y sobre todo a las críticas y las experiencias de horas pasadas, eh, considerar esos tipos de situaciones y sobre todo, por ejemplo, compras, pues ellos a veces se paran, y no estoy mal hablando mal de compras, ¿no? Pero sí tienen ellos un compromiso de ahorrar costos, pero muchas veces no preguntan a obra o al personal técnico si el contratista pues tiene la infraestructura necesaria, inclusive el flujo necesario para poder realizar la actividad. Recordemos que muchas veces también, a veces contratan a X empresa y están esperando el anticipo para iniciar los trabajos y ya eso ellos ya no anticiparon los gastos que van a tener posteriormente hasta que no les llegue ese anticipo y la primera estimación y ahí te andan correteando en que les sobreestimes para poder tener flujo. Y pues también a veces esos tipos de personal pues contratan también a personal que tengan menos capacidad digo, de menor calidad, y eso pues repercute, ¿no? Como el ejemplo que acabas de dar, pues a lo mejor salió este contratista a un costo mucho menor del que estaba planteando, como el viejo conocido o como dice el dicho, ¿no? Mejor viejo conocido, ¿no? Que a un contratista que te va a generar un costo menor, ¿no? Las consecuencias pues pueden ser fatales o económicas, ¿no? Pues gracias por compartirlo ahí, Marla. Muchas gracias, Marla. Josué, también tienes levantada la mano. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fíjate que a mí me tocó un proyecto en Ciudad de México sobre una de las unidades más importantes que hay en Polanco, estar en el desarrollo de una torre de edificios, de departamentos, perdón. Eh, no se consideran muchas cosas, entre ellos obras preliminares de almacenamiento, ni entrada ni transporte, ni almacenamiento general de mercancías anticipadas. Y recuerdo muchos de los problemas que tuvimos ya en ejecución. Nos tocó estar lidiando con entorpecer
el tráfico en una avenida, pues, Presidente Mazarik, una de las avenidas más importantes que hay en la Ciudad de México, ahí en el centro, en Polanco. Y dentro de ese proyecto, el almacenaje de materiales estuvo también muy adelantado, que cuando estábamos trabajando en el piso 26 en obra civil, ya había llegado el 100% de, del piso de porcelanato, y era piso caro, era piso de piezas grandes, piso de 1.30 por 1.30. Creo que hasta había piezas un poquito ya más grandes, de 1.50 por 1.50, que ya son pedidos especiales de piso. Como llegó tan temprano al proyecto, este proyecto se llevó a cabo por años, todo el piso se deterioró, entorpecía la entrada de nuevos materiales, a pesar de que contaba con torre grúa. Pues era tan complicado el acceso que todas las mañanas que nosotros llegábamos con almacenaje de material nuevo, pues entorpecíamos de 10 a 15 minutos cada entrada y salida de camión. Entonces imagínense, pues todo el mundo pitando afuera en una de las vialidades más transitadas a esas horas por la ubicación de muchos corporativos. Estarnos enfrentando a posibles problemas por ahí de impacto de seguridad, ya que pues al final pues, no contábamos con un permiso como para estar detenido el tránsito cada 5 minutos. Entonces, híjole, fue un proyecto que se convirtió por una mala planeación estratégica en accesos, en almacenajes y todo, pues sí tuvo bastantes problemas ya de proceso de ejecución, ¿no? Temas de calidad, temas como el tema del inventario, que duró mucho tiempo y que cuando ya se instalaron piezas, pues había muchas piezas muy maltratadas, muy rotas, ¿no? Entonces, todo esto, pues fortaleció a que en lo sucesivo, pues era tener una correcta planeación también para los insumos de larga entrega, que evitara que estas cosas pudieran pasar, ¿no? Que no tuviéramos que estar recibiendo acabados del 100% de todo el proyecto cuando no estábamos ni en, o sea, la torre era de 42 pisos, estábamos en el 29, ya teníamos el 100% de materiales suministrados ya acabados, pues estuvo muy anticipado este insumo, cuando se pudo haber negociado, ¿no? O rentar una bodega aparte, no sé, ¿no? Esto como bien comentaba Aros en la presentación, ¿no? El tener una correcta planeación estratégica va desde el preliminar, ¿no? No anticiparnos a que porque estamos comprando anticipadamente ya estamos ganándole al tiempo, ¿no? Ese era mi comentario. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias, Josué. Este es muy buen punto y buen tema lo que acabas de comentar. Sobre todo, fíjate que muchos de los, por ejemplo, he visto que compañeros que nada más únicamente han construido digo, en construcción horizontal, sobre todo en naves industriales, es muy diferente en la construcción y la logística en edificios verticales, ¿no? Sobre todo el que acabas de mencionar, sobre todo la logística es tan importante evitar esos tipos de desperdicios porque no tienes espacio, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México, apenas en cuanto cabe el edificio y la torre grúa, ¿no? Entonces, tienes que hacer una planeación muy específica, precisa, y la planeación junto con los de compras, ya sea que hagan una bodega alterna o alguno de los primeros niveles, pues, implementarlos como almacén, sobre todo para acabados. Pero aquí, como comentas, y como creo que ya comentaste, lo corrigieron en un proyecto posterior, ¿no? Ya la planeación, pues ya la hicieron con una programación ya más adecuada, pero a veces se nos adelantan también compras cuando no hacen una negociación junto con el proveedor, ¿no? Entonces, genera un ahorro en la compra inmediata, pero esos tipos de materiales, sobre todo el que acabas de comentar, que son acabados, tienen que sellar la parte final, ¿no? Porque si no, en el proceso de la ejecución de la obra negra, pues entorpece y pues a final de cuentas se daña el material, ¿no? Gracias por tu comentario, es muy buen punto ese.
Perfecto, gracias. Vamos rapidito, María, Silvia y Alfredo, para concluir la sesión. Sí, otro también que es bien importante, em, que los equipos de costos, el equipo que está a- elaborando la propuesta del proyecto, lo que va a costar al cliente, lo que sea, es importante que si es un proyecto fuera de donde está su oficina, pues vayan al sitio y no solamente a la visita de la obra, sino a ver cuáles son los proveedores locales y sí contratarlos, ¿verdad? Porque también muchas veces quieren estar haciendo con la misma gente en todo México las obras y eso encarece. Entonces, y al final del día el que paga es el desarrollador o el cliente, etcétera. Entonces sí es importante porque eso pasa mucho en Hermosillo, eh, por ejemplo, todo es de fuera. Están haciendo una obra y todo es de fuera, cuando aquí hay todo, ¿verdad? Entonces, sí es importante. Y la gente local siempre ayuda. O sea, a mí me ha tocado hacer obras en donde siempre los equipos, hay gente local, porque es la gente que sabe dónde hay que comprar cuál, cómo se hace tal, etcétera. O sea, es una ayuda muy grande tener a la gente local. Muchísimas gracias, María. Por supuesto, también este tema del recurrir a la proveeduría local, aparte de conocer y de que ellos conocen totalmente el mercado, la dinámica regional en cuanto a seguridad, en cuanto a las mejores opciones, pues aparte también nos apoya la sostenibilidad, ¿no? Porque le abonamos a este tema de las compras locales, que ahora también ya nuevos lineamientos nos están incitando a que compremos o a que no tengamos que hacer acarreos tan largos, sino que cada vez sean como más en corto, ¿no? Para evitar el impacto ambiental también. Aquí en el chat aprovecho, antes de cederle el uso de la voz a Silvia, aprovechan también, comentan la experiencia, ¿no? Que muchas veces tenemos mucho desperdicio precisamente porque se les asignan roles a personas que puede que todavía no estén listas para hacerse cargo de una función tan importante. Y pues bueno, podemos recurrir en algunos desperdicios de espera o de retrabajos incluso por la falta de experiencia, ¿no? Entonces, pues muy bien. Muchas gracias, Silvia. Adelante. Muchas gracias. Tengo una duda. Por ejemplo, se habla mucho en la metodología de Lean Construction de la frecuencia de los desperdicios invisibles. Yo sé que aquellos no siempre pues, pueden reflejar en los indicadores tradicionales de una obra, pero por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos una cuadrilla que aparentemente siempre nos reporta que trabaja las 8 horas que tiene programadas, pero durante la jornada acumuló esperas de falta de materiales, cambio de instrucciones, traslados innecesarios y tiempos de coordinación, entre otras cosas, ¿no? Aquí estamos conscientes que no hubo retrabajos ni accidentes y la productividad fue muy inferior a la esperada. O sea, realmente ese día se avanzó como un 60, un 55 a 60%. Desde la experiencia de ustedes, o sea, ¿cómo recomiendan identificar y medir este tipo de desperdicios invisibles antes de que impacten, sobre todo en el plazo y en el costo del proyecto? O sea, ¿qué herramientas podemos implementar para o que sean más efectivas para poderlos prevenir? Bueno, mira, aquí en este caso, digo, es importante la planeación del proyecto, ¿no? Sobre todo que también el proyecto esté bien definido. En ese caso, por ejemplo, del que me estás comentando, sí, o no tienen definido ahí pues las partes, las tareas que van a ejecutar y sobre todo no hay una medición de un rendimiento. Aquí hay que hacer digo, en este caso, digo, recomiendo que tengan una tabla de medición de rendimientos y sobre todo que les autoricen que alguien sea responsable en la obra y esté autorizando las horas efectivas ejecutadas tanto de los equipos y puedan hacer una comparativa del rendimiento, ¿no? Si no hay una variación de esta comparativa,
pues el personal o el ejemplo les va a dar datos erróneos, ¿no? Que a final de cuentas van a tener una consecuencia económica grandísima. Entonces, aquí se establecen ese tipo de monitoreos, ¿no? Que le llamamos, pueden ser también checklists, que se establecen ahí ese tipo de actividades que estén, por ejemplo, en el caso de alguna actividad que vayan a realizar, por ejemplo, en la cimentación, pues que esté realmente previa y revisada, que tenga todos los elementos listos para ejecutarse, ¿no? ¿Y cuántos metros? Aquí es importante que tengan datos y hechos, o sea, por ahí lo había comentado anteriormente, en todo proyecto tenemos que tener esos datos, ¿no? Y hechos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, siempre preguntan, ¿cómo va la obra? Pues bien, eh, ¿qué tanto han avanzado? Pues fíjate que trabajamos hasta las horas extras y vamos avanzando y todo bien. Bueno, ¿y cuántos metros cúbicos de concreto colaste? Pues colamos 15, ¿ok? ¿De cuántos? No, pues colamos 15, o sea, avanzamos. Sí, el punto es, ¿colaste 15 de 30 o cuántos debiste haber colado el día lunes? Porque si no hay una medición, entonces todo eso se les va a desfasar en la parte del proyecto. Entonces es importante que tengan todos esos monitoreos y que esos monitoreos los van revisando en parte de la planeación, ¿no? Dentro de aquí la metodología Lean hay otras áreas donde después se les van a explicar dónde se establecen estos tipos de planeaciones y monitoreos que pueden identificar y cómo irlos resolviendo, ¿no? Pero siempre, Silvia, les lo recomiendo. En todo proyecto, pongan ustedes siempre ese tema, ¿no? Datos y hechos. O sea, si no tienen un monitoreo del volumen en base a un programa ya ejecutado, pues la obra se va a desfasar y se va a hacer fuera de tiempo, ¿no? Y las consecuencias, pues, como lo comentaba, son lamentablemente afectadas en económicas y después el tiempo, ¿no? No sé si queda un poquito claro, Silvia. Sí, muchas gracias. Adelante, Alfredo. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Nosotros somos contratistas de instalaciones especiales. Entonces, normalmente nos pasan dos situaciones en la mayoría de nuestros proyectos. Una es que justamente hace un rato que hablaban de los planos, somos de los últimos en enterarnos los cambios de los planos, ¿no? Entonces, ya cuando estamos instalando, no sé, unas cámaras o unos cableados de red, no, pues es que ahí no iba, es que se cambió, es que no tienes el plano actualizado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es un tema muy, muy importante, que siempre se difunda la información pues actualizada para evitar justamente los retrabajos, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy recurrente esto de las versiones de los planos. Y el otro tema también va de la mano en ciertas ocasiones nos toca hacer, por ejemplo, voz y datos, y muchas veces le dan la canalización al contratista eléctrico, o sea, que haga todas las canalizaciones, y ahí nos enfrentamos mucho con temas de canalizaciones sin terminar. Entonces, yo quiero avanzar a cierta área, en cierto, no sé, llámese bodega, edificio, lo que sea. Entonces, hay mucho retraso en las canalizaciones porque a un solo contratista le dan de todos los sistemas, ¿sí? Entonces, muchas veces no se da abasto y está instalando el de incendios y no ha terminado el de voz y datos y luego se pasa a CCTV. Entonces, hay mucho retraso en canalizaciones y el problema en sí viene cuando ya tenemos listos nosotros para trabajar, pero resulta que ya le dieron luz verde al plafonero y el plafonero ya viene tapando ciertas áreas donde todavía no se trabaja. Entonces, es un tema también recurrente. A mí se me ocurre, es una sugerencia, que pues el plafonero no inicie hasta que todos los contratistas firmen determinada la instalación,
porque nos toca mucho abrir plafones, cortarle y luego pues hay temas ahí con los plafoneros, ¿no? Entonces, son dos temas ahí recurrentes, ¿no? La parte de la información actualizada de los cambios y el otro tema es de canalización sin terminar, que después todos pues estamos ahí amontonados, todos los contratistas, y normalmente a quien le pegamos, pues o es al plafonero o él nos pega a nosotros en retrabajos. Ese es mi comentario, y pues no sé si haya alguna otra sugerencia para atacar este problema. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Sí, fíjate que ese es un tema muy, pues, así, muy recurrente, ¿no? Afortunadamente, digo, la metodología aquí con Lean Construction, digo, ha ayudado. Hay una parte y una fase que te va a ayudar con la parte de la planeación, ¿no? Pero sobre todo aquí es importante, muchas veces tiene la comodidad, ¿no? De instalaciones, pues son mis planos y son los que voy a ejecutar. Uno es, hay que estar, como comentas, tiene que estar actualizados los planos, ¿no? Con la última versión y alguien les tiene que estar informando, de la última actualización, ¿no? O con cada uno de los cambios, ¿no? Para eso hay un historial y hay un responsable. Entonces, es importante identificar en una matriz de comunicación o que establezcan ustedes desde que inicia el proyecto quién es el que le va a informar, entregar el proyecto y los cambios que se vayan a estar implementando, ¿no? Que sea un mismo canal de información el que le esté informando, ¿no? Porque de lo contrario, pues te llegan los planos y tú ves, por ejemplo, el caso de instalación, voz y datos, instalaciones eléctricas. Y sí, el eléctrico o el de base de datos mete las canalizaciones de acuerdo al proyecto, pero no revisan porque no es su responsabilidad, ¿no? Tampoco. No revisan si a lo mejor en ese cruce pues, pasó una viga o pasa una trave ahí. Entonces ahí hay que hacer desvíos que tampoco tienen considerados o van a tratar de demoler. Entonces, por ahí hay un plano de coordinación, uno para ver los cruces de las instalaciones, no nomás de las instalaciones, ¿no? Junto con el proyecto estructural y arquitectónico, ¿no? Que muchas veces pasa en ese tipo de retrabajo, ¿no? Y sobre todo que les lleva un contratiempo en el proyecto. Y el otro punto que comentabas, que es en el tema que de la actualización de esos planos no les tengan una información precisa, ¿no? O sea, con la actualización debida. Para ese caso, digo, como lo comentaba inicialmente, es tenerlas dentro de las planeaciones de Lean que se llevan a cabo en unas salas especiales, pues ahí van revisando previamente los proyectos y la coordinación de los trabajos que van a realizarse previsto ustedes, ¿no? Por ejemplo, el caso que comentabas ahorita del plafón, pues el plafón lo pusieron primero antes que las instalaciones, digo, no es debidamente correcto en un proceso constructivo, ¿no? Pero a él se lo adelantaron por cierta actividad. Dentro aquí de la metodología, pues ya se aplican desde estos métodos una planeación donde te vas a ver, digo, se hacen semanales o cada 6 semanas y van a establecer ustedes si realmente en las reuniones, porque son diarias, se van a dar cuenta si la actividad que ustedes van a instalar, pues ya ahí van a ver que también está planeada en esa misma semana la instalación de plafón. Y pues inmediatamente levantan la mano y dicen, oye, espérame, ¿por qué van a instalar plafones si todavía no pongo yo ni siquiera eh, armado ni para canalizar mis instalaciones, ¿no? Entonces ahí se hace una revisión previa. Sí genera un retraso, pero a lo mejor no un impacto tanto como cuando llegas a ejecutar o que te pusieron los plafones antes de que ustedes colocaran las instalaciones, ¿no? Porque el mover también los plafones, pues vas a generar, a lo mejor generan algún daño, ¿no? Es- y eso pues va a generar te aplican algún costo de extra por daños al material. Entonces,
lleva una serie de complicaciones, por eso es importante hacer la planeación y dentro de esa planeación pues se hacen revisiones diarias, ¿no? De las actividades ya planeadas para evitar, ¿no? Que se puedan cruzar esas instalaciones o que las hagan antes del proceso que ustedes deben de realizarse, ¿no? Eso se hace en una planeación, ¿no? Anticipada, ¿no? Es correcto, muchas gracias. Gracias. Alejandro, por último, y cerramos ahora sí con la ronda de intervenciones. Y pues primeramente agradecerle al ponente, a Francisco, a ti, Adriana, y a Lolita por haberse animado a activar ese tipo de eventos en la ciudad de Hermosillo. En todas partes se requiere. Yo como director nacional de comunidades de práctica y por experiencia del ambiente Lean en la industria de manufactura, si le quitamos la parte de construcción, yo creo que el reto, y contestando esto, yo creo que les puede ayudar a varios que han hecho preguntas y comentarios sobre rendimiento, seguimiento del plan, evaluación de no cumplimientos, etcétera. Habrá muchas herramientas Lean, pero yo creo que el resumen o la actividad o el reto principal que tenemos todos es dejar de pensar como individuales. Es decir, el eléctrico trae su plan, trae su secuencia, el civil otro, y cada quien trae su propio esquema, ¿no? Entonces el reto es tanto en obra, o sea, a la hora de ejecutar, y tanto internamente en la empresa propia, de lograr una planeación, ejecución, seguimiento de forma colaborativa. Y la otra parte es estandarizar los procesos para poder entonces asegurar los compromisos que te va a exigir esa planeación y ejecución colaborativa en campo y interno. Y por otro lado, el ciclo de Lean es muy sencillo, nomás que hay muchas herramientas, muchas cosas, pero me gustaría regalar este pequeño eh, este comentario. Hay un plan, todos tienen un plan, y ese plan se tiene que ejecutar a final de cuentas, pero rara vez lo medimos o le damos seguimiento. Entonces, no tenemos la oportunidad a tiempo de reaccionar o ajustar dicho plan para estar dentro de los límites de control o los límites de ejecución sin comprometernos con tantas cosas. Y a eso se le llama el ciclo de la mejora, es decir, planificar, hacer, verificar y ajustar. Entonces, en el caso de los rendimientos, pues es obvio que yo tengo que comprometer al contratista y de acuerdo a mi plan y de acuerdo al requerimiento de un cliente, pues cuánto debo avanzar en ejecutar una actividad para no afectar a otros y para ir a favor del plan general. Y de esa manera yo puedo medir al contratista en forma diaria o semanal, no sé, pero también cuestionarle las razones por las cuales no lo logró. Y eso aplica tanto externo como interno, y es lo que estamos haciendo de los que ya traemos algo de tiempo practicando Lean en la construcción. Esos son los retos principales, el lograr eso externamente e internamente, la planificación colaborativa, el seguimiento, la evaluación y el registro o medición tanto de los rendimientos como de los no cumplimientos, las buenas prácticas. Esto es el objetivo de estas comunidades precisamente, por eso aprovechando los vuelvo a motivar, María Dolores, Adriana, los invitaron a que aquí en el chat, si nos permiten, regálenos sus contactos para agregarlos al grupo de la comunidad de práctica de Hermosillo. La idea es poder compartir no solamente este tipo de webinars o información, hay mucho más herramientas, más conocimiento, hay socios formadores que les pueden ayudar, hay consultores, hay de todo, pero este no es el foro para hablar de todo eso, ¿va? Simplemente decirles, hay un lugar donde podemos aprender más de esto, y a través del Instituto de Lean Construction México, que viene siendo LSI México, así nos pueden encontrar en las redes sociales, podrán enterarse de más cosas, pero principalmente en la comunidad de Hermosillo, sí me interesaría, los invito, los motivo y los felicito por estar aquí también, por haberse motivado a escucharnos. Apúntense, regálenos un correo o un celular y los integramos a los siguientes eventos. Miren, de hecho, ya les dejé Gracias, ahí en el saludos a chat, todos.
Gracias, Felicidades. Alex. En el chat les Sí, coloqué el link para poder eh, registrarse en el grupo de WhatsApp de la comunidad de práctica. Ahí tienen en el chat el link a los que ya nos hicieron el favor de registrar o de compartirnos su número telefónico, igual los agregaremos al grupo de la comunidad. Y bueno, no me queda más que darle las gracias y felicitar a Francisco también. Gracias, Francisco, por este gran tema que nos trajiste. Gracias por tu experiencia que nos acabas de compartir. Y pues una invitación a todos que sigamos formando parte de estas comunidades y que sigamos acudiendo a este tipo de eventos o conectándonos, que al final del día es experiencia que nos están compartiendo y que nosotros a su vez podemos compartir con los demás. Entonces tenemos este espacio que es totalmente gratuito ahorita, entonces aprovechémoslo al máximo. Les doy las gracias a todos y esperen noticias próximamente de los siguientes eventos, porque tenemos comunidad de práctica en Ciudad de México, Guadalajara, en Mexicali, en Tijuana. Entonces, es importante también darles a conocer los eventos como es de este tipo para que pues no nos quedemos fuera del conocimiento. Muchísimas gracias a todos. Pasen muy buenas noches. Felicidades, Francisco.